Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a ir subiendo el nivel energético que, como decía Mar, estamos llegando ya al Ecuador. Muchas gracias, muchas gracias. Mi padre siempre nos decía, de bien nacido es ser agradecido. Y yo se lo he transmitido a mis hijas y se lo transmito a todo el que quiera escuchar. Es importante ser agradecido. Y en estos momentos incluso tenemos que agradecer pues el estar vivos. Estamos pasando momentos que nunca habíamos pasado, por lo menos los que estamos aquí vivos en estos momentos. Y a mí me gustaría comenzar con una historia de la confianza. La encontré hace 20 años. Me fui a hacer un doctorado en la Universidad Complutense. Yo estaba de profesor en la Autónoma en Madrid. Y de repente un profesor me habló de confianza. Y digo, eureka, esa es la clave. ¿Es que puede haber alguna relación que no haya confianza? ¿Tiene sentido eso? ¿Es que viviríais con alguien en quien no confiaseis? No es fácil. Y empecé a investigar qué pasaba en las empresas, en las organizaciones, hasta qué punto se confiaba unos en otros. El nivel de confianza es bajo y todas las investigaciones te dicen que cuanto más subes arriba a la cima, menos confianza hay entre la gente que está ahí, lo cual es terrible, porque dices, seguro que entonces no estamos aprovechando el talento que hay. Si no hay confianza, el talento no aflora. El miedo es un reductor del talento y hablamos muchísimo de talento. Comencé a investigar el tema, escribí un libro y de repente me encontré a Confucio. Y Confucio aparentemente dijo, yo no me atrevo a asegurar quién dijo y quién no dijo, para gobernar hacen falta 3 cosas: armas, comida y confianza. Y si no se pueden dar las 3, elimínese primero las armas y después la comida. Digo, qué bárbaro el Confucio. Yo ya había escrito un libro sobre confianza. Ahora he escrito hasta 5 libros sobre confianza. ¿Y qué hice? Metí la frase de Confucio y como era para gobernar, se lo mandé al presidente de gobierno, a la Moncloa. Y es verdad que me contestaron. Yo no sé si la secretaria, el chofer o un jardinero que pasaba por allí. Pero, profesor Gasalla, el tema de la confianza es muy importante. Digo, no te jodes, ya lo sé yo. Después, ¿qué hice? Hacer un seguimiento del presidente de gobierno durante 6 meses. No se lo leyó. O no entendió nada. Porque la confianza no es una cuestión de palabras. La confianza es una cuestión de hechos, de comportamientos. Y entonces empecé a desarrollar un modelo, lo apliqué en una empresa en Brasil, otra en el País Vasco, aquí en España, y era un modelo de competencias. Vamos a ver a través de qué comportamientos podemos inspirar confianza. Porque a todos nosotros nos encanta inspirar confianza a los demás, ¿no es cierto? Ser dignos de confianza. Y después de desarrollar el modelo me di cuenta que me faltaba un tema fundamental. El tema de que si tú quieres inspirar confianza, comienza trabajando tu autoconfianza. Y ahí quiero dedicar la mayor parte de mi tiempo. ¿Qué nivel de autoconfianza tenemos? Hay un problema con la autoconfianza, no es como el título de bachiller. Si tenemos el título de bachiller, lo normal es que ya lo tengamos para siempre, a no ser que venga un ministro de Educación raro, que tal como está el tema podría venir y nos quite a todos el título de bachiller. Esperemos que no. Pero con la autoconfianza resulta que tú estás aquí arriba y te pegan por aquí, te pegan por aquí, te pegan por aquí y te vas allí abajo y dices, José María, estoy hecho una mierdecilla. ¿Y ahora cómo me levanto? Es tremendo.
tenemos que estar trabajando continuamente la autoconfianza, porque entre otras cosas nuestras abuelas y abuelos se van muriendo y ya nos han dejado de decir, pero qué guapo eres. Con lo cual va a depender de cada uno de nosotros. Yo os voy a dar una herramienta de 5 elementos para que trabajéis esa autoconfianza cuando esté un poco más bajo. Primer elemento, autoconcepto. Y en los talleres que suelo desarrollar digo, escríbeme en una línea el concepto que tienes de ti misma, de ti mismo. Soy una persona responsable, listo y guapa. Bueno, pues muy bien, pues ya has puesto eso. Y ahora yo te pido que reflexiones si ese autoconcepto lo tienes desde siempre. Oye, hace 5 años, ¿qué pensabas de ti? ¿Y cuando eras pequeño? ¿Qué te decían en casa? ¿Qué te decía tu papá? ¿Qué te decía tu mamá? ¿Aquel maestro que tuviste? Y vamos viendo cómo hemos recogiendo de unos y otros y nos hemos hecho un autoconcepto. Mi autoconcepto cuando era pequeñito era un desastre total. Yo era debilucho, pequeñajo, asquerosillo. Y además mi madre se llamaba... Mamá, ya sabes que no me meto contigo, sino que te pongo de referente. Se llamaba Peregrina da Pena Mouriño. Y no seáis cabrones, no reíros. Peregrina, la patrona de Pontevedra. A ver, tenéis que ir el segundo domingo de agosto, unas fiestas maravillosas. Esa es la nota publicitaria. Mouriño, apellido muy gallego, pero el problema fue da pena que me lo pasó. Es decir, yo me llamo José María Gasalla da Pena. Imaginaros en el colegio. Y nos llamábamos por los apellidos. Y a mí no es que me llamasen Gasalla da Pena, es que lo mejoraban los hijos de puta. Me llamaban Gasalla da Lástima. Para que no hubiese dudas. Pero no había bullying ni cosas de esas entonces. Te tenías que aguantar y salir adelante. Y yo normalmente en mis conferencias suelo salir con un balón de baloncesto, porque a mí el baloncesto me salvó. Y me metí en el equipo del colegio y empecé a funcionar y me hizo que mi autoconfianza empezase a surgir para arriba. Primera revisión, autoconcepto. Segundo parámetro. Autoestima. José María, ¿no es lo mismo que autoconcepto? No, autoconcepto es qué pienso yo de mí. Autoestima es cómo me quiero. No, José María, bien, el fin de semana un par de cubatas caen. Me quiero muy bien. No seas, ese no es un indicador, los cubatas. Te voy a pedir, y por favor reflexionar, que os coloquéis en la escala de vuestros amores. ¿Qué significa? Que pongáis arriba del todo la persona que más amáis. Y la segunda, y la tercera, y la cuarta. José María, ¿puedo poner mis 2 niños al mismo nivel? ¡No! Uno debajo de otro. Primero mi Santísima Madre. Después está mi niña Julieta y mi niño Periquito. Después mi marido, aunque de vez en cuando lo bajo al 9 al 10, que es un poco cabrito. También un vecino que está muy rico, el 5. Y yo la 6. ¡Qué bárbaro! Qué difícil es que nos coloquemos arriba del todo. José María, pero es que eso sería egocentrismo, egoísmo. ¿Quién te lo ha dicho? Es tremendo, nos han dicho muchas mentiras. Y otras verdades que nos olvidamos, porque también nos han dicho aquello de amar al prójimo, ¿como a quién? Puta madre. Y se nos olvida. Yo siempre pongo la metáfora de la mascarilla de oxígeno en el avión. En caso de despresurización del techo de la cabina saldrá una mascarilla de oxígeno. Tire fuertemente de ella y aplíquesela sobre su nariz y su boca. Y si va con un niño más pequeño, aplíquesela primero usted y después al cabroncete del niño. Y alguno dice, yo no vuelvo a viajar con estos de Ryanair. Primero mi hijo, que se va a cargar a su hijo, primero usted.
después su hijo. ¿Me ha entendido? Bien. Fijaros un tema, yo creo que no se puede dar lo que no se tiene y no se puede amar si tú no sientes ese amor dentro de ti. Y ese amor no es el ego, no es el capricho. Estoy hablando de amor de verdad. Pensar en el tema de la autoestima, porque uno de los mayores problemas que hay en la comunicación son personas con baja autoestima, llenas de miedo y pensando que todos les quieren atacar. Tercer elemento, autocrítica. ¿Autocríticas qué significa? Pues, ¿qué es lo que resalta en ti? Cada uno de nosotros, ¿cómo somos? Por favor, que levanten el brazo, un poquito de luz a la palestra, ahí. Que levanten el brazo las personas singulares. Levantar el brazo a las personas singulares, por favor. Bueno, ahí hay una, hay dos. Y ahora que levanten el brazo los mierdecillas. Y repito la votación por si alguien quiere cambiar. ¡Qué bárbaro! Pero ¿cómo nos puede costar reconocer que cada uno de nosotros es único, es singular? Y por supuesto también discapacitado. Yo soy un discapacitado igual que cada uno, porque nos falta alguna capacidad seguro. Pero lo primero que hay que reconocer es qué tengo yo especial dentro de mí que puedo aportar. Y también qué área de mejora, esa es la autocrítica. Yo suelo pedir 2 fortalezas y un área de mejora. Cuarto elemento, autoeficiencia. Autoeficiencia, ¿qué son? Los logros. Cuando estéis un poco bajos, pensad en los logros que habéis conseguido en vuestra vida. Cantidad de logros. Habéis superado aquella adversidad, habéis superado la falta de un ser querido que se nos ha ido, has superado aquel examen que pensaba que era imposible, he ganado una carrera increíble como Vanessa. Bueno, pues es que todos tenemos grandes logros. Lo que pasa es que cuando estamos un poco bajos lo único que vemos es negritud. Y es importante trabajar esa autoeficiencia. Y finalmente, autodisciplina. Para mí es clave. La autodisciplina es el punto de arranque para el autoliderazgo. Y el autoliderazgo es el punto inicial para el liderazgo a otras personas. Tenemos que liderarnos, porque si no nos lideramos a nosotros mismos, va a haber a alguien que lo intente hacer y seguramente no con las mismas intenciones que tú. Y ese es el modelo para trabajar. Yo lo trabajo a nivel de coaching, entre 2 personas. Venga, vamos a empezar a hablar de todo esto en la línea del tiempo, cómo he ido evolucionando y qué es lo que me ha ido sirviendo en la vida. Veamos lo positivo. Nuestro querido sistema reptiliano está cargado de negatividad porque esa es su función, ver los peligros, las amenazas. La psicología positiva te dice que cualquier nueva realidad busca lo positivo porque seguro que lo tiene. Y quiero ir terminando, y en este momento hubiese esperado una reacción del público que dijese no. Bueno, voy a repetir para dar la oportunidad. Y quiero ir terminando. Y me gusta terminar con una historia de vida, una historia de admiración y reconocimiento, con 3 reflexiones sobre la admiración. Primera reflexión, cuando admiréis a alguien, nunca sintáis que os colocáis debajo de ese alguien, que sois menos que ese alguien. Hay personas que me dicen, José María, yo no admiro a nadie, ¿qué se han creído? Pero si nadie se ha creído nada. Primera reflexión. Segunda, si tenéis admiración por alguien, y yo estoy pensando en el padre, en la madre, hay cualquier otra persona, un profesor, un maestro, lo que fuese, por favor, pasar de la admiración en abstracto a la admiración en concreto. Es decir, no digáis, no, le admiro, no, ¿le admiras en qué? En esto. Le admiro porque es un gran profesional, le admiro porque es honesto, le admiro por lo que sea. O admiro a mi mamá por esto y por esto y por esto. ¿Por qué? Porque eso sirven de guías de vida a vosotros mismos. Y tercera reflexión, si admiráis a vuestro padre y a vuestra madre, y tenéis la suerte de que están vivos, uno de ellos o los dos, por favor, decírselo,
que le queréis, te quiero papá y te admiro en esto y en esto, te quiero mamá y te admiro en esto y esto. Decírselo, ser más generosos, a veces somos muy parcos en la expresión de las emociones positivas. Yo esto lo siento muy profundamente, seguramente porque no se lo dije suficientes veces a mi madre y a mi padre. Y mi padre fue una persona a la que admiré tremendamente por su autodisciplina brutal y a mi madre por su sensibilidad, por su amorosidad y por la paciencia que tenía con mi padre. Porque mi padre fue un tipo muy singular y os cuento rápidamente su historia. Nació en una pequeña aldea del interior de Galicia, donde no había nada. Había iglesia, pero no había escuela y se tenía que ir por el monte 8 o 9 kilómetros todos los días a una aldea vecina y volver por allí. No había ni carretera, ni había nada. Y tenía una casita humilde, que nunca hubo ni agua corriente. Ni agua corriente. Tenía una cuadra, eso sí. Y mi abuela tenía unas gallinitas y una cabra. Su padre se murió, siendo él muy joven, analfabeto, se murió padre, y la madre, mi abuela, se murió analfabeta, pero era muy lista. Ese que veis ahí seguramente, ese pequeñajo era yo. El otro señor era mi padre. ¿Y sabéis en dónde estábamos? En el miradero de Toledo, debajo de la Plaza de Zocodover. Porque yo nací en Pontevedra, pero al año de vida a mi padre le destinaron a Toledo. Y tuve la gran fortuna de vivir en un sitio maravilloso, en la Plaza de Zocodover, Zocodover 51, tercero B, todavía me acuerdo. Increíble. Hice la primera comunión en las Ursulinas y después ya le destinaron a Madrid, nos fuimos a Madrid. Y entonces mi padre, mi abuela, decidió que tenía que salir de allí el hijo de la aldea. Allí no hacía nada y a los 14 años no reunió el dinero para irse los dos, pero le metió a él en un barco y lo mandó a México, a casa de un vecino que decía que le daría trabajo y que seguiría estudiando. Y fue un emigrante que se fue a los 14 años, estuvo hasta los 22. Pero no hizo fortuna, incluso dice que le robaron el día anterior a coger el barco. Y digo, menuda borrachera debías haber cogido, cabrón. Y volvió a Pontevedra y ahí se puso a trabajar en una tienda de ultramarinos. Conoció a mi madre, se casó con ella y tuvo 4 hijos. Y siempre decía, lo que más deseo es que mis hijos vayan a la universidad. Y mi padre hizo una oposición de Hacienda y le destinaron a Pontevedra, pero después otras le destinaron a Toledo y terminó haciendo todas las oposiciones. Pero no pudo ir a la universidad hasta que se jubiló. Y a los 70 años entonces dice, ahora es el momento, y se fue a un sitio en Madrid, se llama el CEU San Pablo, a estudiar Derecho. Y ahí don Manuel iba todos los días a la primera fila a coger nota, primero, segundo, tercero, cuarto, eran 5 años, le da una cosa de corazón y termina la carrera a los 76 años, el expediente manchado, qué disgusto. Al año siguiente el curso de práctica jurídica Alcalá de Henares y todo orgulloso de la medalla que le dio Fernández Ordóñez. A los 77 años dice, ahora lo que voy a estudiar lo que me gusta, la contabilidad. Le encantaba la contabilidad, claro, la había estudiado para las oposiciones y se hace auditor. Y empieza a trabajar con empresas a los 80 años para auditar, empresas de amigos, y es 83, 84, 85 años. De repente un día llegando a casa de ellos, no, a las 10 de la noche, mi madre sola, ¿dónde está el jefe? Ahora se acaba de matricular en una academia. ¿Y qué va a estudiar ahora a los 83 años, 84? No, dice que ahora va a estudiar para el futuro. ¿Qué se fue a estudiar? Informática e inglés. Porque decía que sin eso no había futuro. Y al cabo de un año ya se porreaba conmigo en inglés y tal y que cual, y a los 87, 88 años, como vio que yo había estudiado varias carreras, digo, yo no quiero ser menos que el cabrón de mi hijo. Y como era una persona con mucha fe, dice, ¿qué me voy a estudiar ahora? Era muy creyente y dice, ahora me voy a estudiar teología.
Y a los 88 años don Manuel se iba a clase todos los días. Sacó una asignatura 2 de primero, no consiguió terminar primero, 89 años, otra de segundo, 90 años se matricula a una judaísmo, cristianismo, islamismo, todavía me acuerdo. Y ahí pasó lo que nadie puede evitar, que su compañera, mi madre, su esposa, de más de 63 años juntos, se nos fue a otro plano. Y él prácticamente dejó de tomar las pastillas para el corazón, para el pulmón, y se dejó ir con ella. Pero yo he tenido la gran fortuna de estar muy cerca de un joven de 90 años, porque la juventud está fundamentalmente aquí en nuestra cabeza. Y ese es mi deseo, con el agradecimiento nuevamente, mi deseo para todos vosotros, que sigáis siendo siempre jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias.